tema que se llama Mi verdadera identidad. Y a veces ya estamos en Cristo y a veces ya conocemos la palabra y a veces nos rodeamos de gente que nos dice quiénes somos, sin embargo no podemos creer, no nos la creemos, ¿verdad? Y qué bendición para los que ya fueron a su encuentro, porque es parte de conocer nuestra identidad. Pero les voy a platicar de un personaje que se llama, este rey tenía un problema, este rey era tartamudo, pero no, él decía a sí mismo que pues no iba a ser gran conflicto con su vida porque en sí no le tocaba el reinado, le tocaba a su hermano mayor. Entonces pues estaba destinado todo el reino al hermano mayor, él iba a ser el próximo rey. Y efectivamente pasó el hermano mayor, pero el hermano mayor resulta ser que se enamora de una plebeya y pues dentro de las reglas de la realeza pues no pueden en ese tiempo, ¿verdad? Porque ahorita creo que ya cambiaron las cosas. No podía ser el rey y tener esposa de una plebeya, y sobre todo que no era su primer esposo, creo que era su segundo o tercer esposo de este rey, de este nuevo rey. Entonces no lo aceptaron y el rey pues prefirió luchar por el amor que por su reino y decide casarse. Se casa con esta mujer y pues le toca el reino a su hermano. Pero el hermano tenía el gran problema de que era tartamudo y él decía, no, pero ¿cómo? Yo no puedo, yo no soy el indicado para este puesto, yo no puedo hablar frente al público. Entonces la familia de la realeza pues decide contratarle cursos y empiezan a invertir en eso, en ese defecto que tenía el hermano Juan Carlos, y resulta ser que a raíz de todo ese tiempo, resulta ser que logra aprender a hablar bien. Se quita lo que era la tartamudez y pues tanto así que llegó a ser un gran rey, dirigía ejércitos, dirigía pues obviamente a su nación y este rey dejó de creerse lo que un día pensó que era, que no iba a ser rey, y se tomó y se cambió la identidad, cambió su pensamiento y logró ser el rey apto y capaz para lograr ser el rey de Inglaterra. Y así mismo pasa a veces con nosotros, ¿verdad? E inclusive, ¿qué idea tenemos acerca de nuestro Dios? Para ti, yo sé si le pregunto a cada uno de ustedes, puede tener una idea muy diferente de quién es Jesús. Y vamos a ir a la Biblia para saber quién es esto, porque inclusive los mismos apóstoles que convivían con Jesús, cada uno tenía una idea diferente de quién era Él. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Juan 8:14. Y para empezar, Jesús mismo sabía claramente quién era. Jesús mismo no dudaba y Jesús mismo no se dejaba guiar por lo que las otras personas dijeran, porque Él sabía quién era. Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Él estaba consciente para qué había venido a esta tierra, y él estaba claro en su posición de qué tenía que hacer aquí. Y Mateo 16:17 es cuando les decía que se ponían ahí en discusión y no sabían bien qué contestar cuando decían quién era Jesús. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 16, el de arriba. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces al ver que Jesús le había respondido eso, porque algunos le decían, no, pues tú eres Juan el Bautista, tú eres, le decían cosas que tal vez Jesús decía, yo no soy esas personas. Decían que era Jeremías, pensaban que era Elías, no sabían claramente quién era. Tenían en su mesa de 12 una gran discusión y no tenían claro quién era Jesús. Sin embargo, cuando Pedro dijo estas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el mismo Dios que está en el cielo. Entonces
¿Se dan cuenta cuán difícil es conocer nuestra identidad? Y a veces podemos manipularla o podemos escuchar otras voces que nos pueden hacer cambiar la idea de quiénes somos y a dónde vamos. Y quien sabe quién es, sabe a qué ha venido al mundo, como lo hizo Jesús, qué tiene que hacer y cuál es el objetivo en la vida. Si sabes quién eres, sabes a qué has venido y sabes cuál es tu objetivo. ¿Sabes tú quién eres? Hasta ahora, ¿verdad? Al final del tema yo sé que tal vez pueda cambiar este concepto, pero hasta ahora piensa bien en quién eres y cuál es tu objetivo. ¿Para qué crees que estás aquí en la tierra y para qué crees que vas a terminar tus días, verdad? ¿Para qué vas a luchar durante todo tu trabajo? ¿Para qué vas a luchar con la crianza de tus hijos? Y vete todo el proceso de tu vida hasta el final y di, ese es mi objetivo y para eso estoy llegando a ser. Y en la Biblia hay otro ejemplo de identidad, un ejemplo que tal vez no era el correcto, y está en 1 Samuel 18:18. Y vamos a hablar acerca del rey Saúl. Decía, pero David respondiendo a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Bueno, esta historia se las voy a parafrasear. David estaba en un punto en el cual pues Saúl le estaba diciendo, ¿sabes qué, Saúl? Te voy a dar a mi hija en matrimonio porque quiero que tú vayas, te cases y quiero que tú seas parte de mi familia, de la realeza. Y decía David, pero ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Claro que este rey Saúl tenía doble propósito, tenía maña lo que estaba haciendo, porque en realidad no quería mucho a David, en realidad estaba celoso de David porque sabía que tenía gracia y favor de Dios. Entonces tenía cierta rivalidad con David y en realidad lo quería hacer su yerno porque lo quería mandar al frente de un ejército, de una batalla, y quería que muriera. Ese era el verdadero propósito de poderlo hacer su yerno. Pero David, al momento que se entera de esta, dice, ¿y quién soy yo? Y es ahí donde a veces podemos tener bajo concepto de nosotros mismos. Igual yo hubiese podido pensar hoy, ¿verdad? Al momento de predicar, ¿y quién soy yo? Yo soy una mamá que se desvela todas las noches, hasta hoy en la mañana casi le quería decir a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que este no es el tiempo, por favor habla con tus papás y dile que será más adelante porque mis noches son muy eternas. No logro dormir bien, mi bebé se levanta cada rato y para mí es bastante conflictuoso el poder despertarme temprano. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una mamá que se levanta en las noches, que ahorita no tiene un trabajo profesional, que no se logra desempeñar ahora sí que en un trabajo de una directriz y poder mover a gente. Y ahorita estoy en un papel en el cual soy mamá, estoy criando a un niño, ese es mi papel ahora, la verdad. Y las cosas que apoyo a mi esposo, porque sin mí no puede hacer mucho eso. Entonces logro hacer muchas de las cosas, pero no logro tener un papel para dirigir. Entonces, ¿quién era yo? ¿Quién podía haber pensado? ¿Quién soy yo? ¿O quién es mi familia, verdad? ¿O qué he hecho yo para merecer poder predicar aquí? Y es a veces las cosas que cuando vienen a tu vida ciertas oportunidades y uno no logra poderlas aceptar porque dice, ¿quién soy yo? Y yo no soy capaz, pues yo no estudié tal cosa o yo no tengo tal cosa. Y decía ahí, yo no soy nadie. En pocas palabras David decía, yo no soy nadie, no merezco tal puesto. Lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que tú puedes llegar a hacer. Porque si no piensas que puedes hacer cosas grandes, si no piensas que eres capaz de lograr el puesto en el cual te dejaron, la tarea en el cual te dieron, la comida que tienes que hacer, porque a veces esa es mi batalla, yo no puedo cocinar bien, entonces si yo no pienso que soy capaz de hacerlo, no lo voy a lograr. Y esa es una identidad irreal. Vamos a empezar por ahí. ¿De acuerdo en el tema? Mi identidad en Cristo, tu verdadera identidad. Entonces eso es una identidad irreal. Y David tenía un concepto muy pobre de sí mismo. Y no solo él tenía un concepto pobre de sí mismo, su papá tenía un concepto pobre de David
e inclusive la persona que lo ungió tenía un concepto también muy pobre de David, muy mezquino. Y recordemos cuando Samuel fue enviado por Dios para ungir como rey de Israel a uno de los hijos de Isaí, el profeta mandó a llamar a todos tus hijos. Entonces el papá pues puso a todos sus hijos en filita y le dijo: aquí están, profeta, aquí están mis hijos, dígame quién de estos, ¿verdad?, es el elegido. Y pasaba el profeta y decía: este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, y así la gran lista, ¿verdad?, de sus hijos. Y decía: no, pues fíjate que no es ninguno. ¿No tienes otro hijo por ahí? Entonces el papá dijo: sí tengo, pero ¿estás seguro que ninguno de estos es el elegido? Porque el otro es el menor, el otro nada más cuida las ovejas y pues en sí no tiene ningún cargo grande, pero estos están bien fortachones. Este sí le puedo dejar mis tareas y sí me las cumple. Este es responsable, el otro es inteligente. Pero David, ¿tú crees que sea David? Velo a llamar porque no siento que ninguno sea la persona elegida por Dios. Entonces manda a llamar a David. David estaba cuidando las ovejas y cuando ve a David lo unge como rey. Y el papá no tenía ni idea que ese era el hijo en el cual él podía Dios haberlo elegido. Inclusive David mismo tenía un poco concepto de sí mismo. Y a veces así estamos nosotros, ¿verdad? No creemos las cosas que Dios nos ha dicho que somos. No creemos y solo creemos lo que nuestros padres tal vez nos dijeron: que no iba a llegar a hacer nada, que no iba a ser buena esposa, o lo que mi esposo nos pueda decir, ¿verdad?, que yo no sirvo para nada, que yo no puedo tener la casa en orden, que ni para criar a los hijos nací. Y podemos agregar todas esas palabras a nuestra mente, y esa es la identidad que nosotros logramos tener hasta el momento, no la que Dios quiere. Y ahí es donde sucede el ungimiento de David, y le dice: este es el que yo he elegido. El Dios elige a David. Muchas veces tenemos una identidad irreal, o sea, una idea errada de lo que realmente somos. Y cuando sucede esto, estamos limitados en cuanto a saber por qué existimos y cuál es el rol de nuestra vida y qué debemos lograr. Entonces nos estamos dando cuenta qué importante es el término de identidad, la identidad que Cristo nos quiere dar. Y aquí es donde quiero hablar del muchacho que les dije que me llamó la atención. Hace poco fui a casa de mi papá, al trabajo de mi papá, y me estaba contando acerca de un nuevo muchacho que se había integrado a un área de mercadotecnia de la empresa. Y me decía: Ale, mira, pues este muchacho yo creo que le va a ayudar mucho al área de mercadotecnia. En el área de mercadotecnia está mi hermana y está otra muchacha con la cual yo trabajé. Antes yo pertenecía a esa área. Entonces por eso pues estoy muy al pendiente de lo que sucede ahí. Entonces me dice: Ale, yo creo que les va a ayudar mucho a ellas, porque ¿sabes qué? Dice, él dice que tiene muchas relaciones, él dice que trabaja aquí y allá, él dice que conoce mucho del ámbito, él dice que puede lograr despegar esta empresa, él dice que puede tener muchos contratos, y él dice, y su boca no para. Y realmente lo conocí, y sí, era una persona que habla demasiado. De hecho estaba como que en un puesto político, hasta dijo mi papá que él estaba en un puesto y se salió, y que justo gana su partido y no logró tener la candidatura que él tenía porque se había salido tiempo antes. Entonces que de ahí pues era una eminencia, ¿verdad? Es un personaje completamente wow, ¿no? Entonces pasaba el tiempo y no lograban un contrato. Ya está seguro, decía mi hermana, le hablaba por teléfono y decía: pues vamos a ir a visitar a un cliente que el muchacho dice que ya seguro, entonces pues ya lo tenemos seguro y vamos nada más a firmar, eso dice él, y nos va a pagar. Y resultaba que llegaban con el muchacho, la persona, con el nuevo cliente, y nada, ¿verdad? Y así era con el segundo y el tercero, y no lograban tener ningún acercamiento con ningún cliente. Entonces de tanto que hablaba, y con mi papá cuando estábamos sentados me decía, digo: oye, papá, pero ¿tú crees que de verdad va a poder hacer todo lo que dice este muchacho? Y me dijo: mira, hija, pues tal vez no logre ser todo lo que tiene, pero tiene una virtud que no tiene tu hermana ni la otra muchacha.
Una es su lengua. Yo creo que al menos su lengua cuando se sienten con un cliente va a poder hablar lo que ellas no digan y tal vez algo pueda pasar, ¿verdad? Tal vez algún cliente puedan contactar. Entonces, al final de cuentas, pues este muchacho lo terminaron despidiendo porque en realidad no logró hacer ningún contrato y nada más llegaba a cobrar. Como era tan hábil de la boca, pues nada más eso sí se le hacía bien fácil. Mira, Inge, esto, la próxima quincena yo ya le tengo tal persona. Entonces nada más llegaba a cobrar y no lograba hacer nada. Pero él tenía tal vez un concepto muy bueno de sí mismo, porque él se creía capaz de lograr hacer muchas cosas. Él creía... Era seguro de sí mismo. Él creía que iba a lograr hacer muchos contratos. Él creía que era capaz de poder ponerse y tener presencia. Él creía que podía alcanzar un gran puesto. De hecho, esa era su tirada cuando platicaba con mi papá, que él iba a ser presidente del estado. Entonces, gobernador del estado. Entonces, pues él tenía grandes proyectos y propósitos para sí mismo. Pero ¿cuál es nuestra identidad? La identidad está dada por lo que creamos que somos, por lo que digamos que somos, por lo que piense la otra gente que somos. ¿Cuál es la verdadera identidad que Cristo dice que debemos tener? La que solamente en Él podemos encontrar. La identidad no se puede elegir. La identidad no es cuál es chaleco, qué ropita me combina mejor y qué ropita me aprieta mejor o qué ropita me puedo hacer ver mejor, sino es la ropita que Cristo nos da. Una persona no es lo que piensa de sí misma que es, sino lo que Dios opina de que esa persona es. Tengo que buscar a Dios para saber mi identidad. La identidad de cada uno de nosotros tiene que ver con una revelación de Dios a nuestras vidas. Somos aquello que Dios ha querido que seamos. Mira, hermano, ahorita eres lo que Dios ha querido que seas. Y así va a perfeccionar su obra para que logre ser lo que Él también quiere que seas en un futuro. Para eso Dios nos ha creado con un propósito, porque Él ya tiene una idea acerca de nosotros. Y no solamente les decía, es saber contestar la pregunta de quién soy, sino que tiene que ver con la identidad también, cuál es mi origen. Y así como podemos comprar un Samsung Galaxy nuevo, o sea Samsung, y podemos comprar un Galaxy chino y sabemos que estas dos podrán aparentar ser iguales, pero por dentro no son iguales y sabemos que en un porrazo tal vez te aguante. Sí, no es tal vez, porque sí aguantan nuestros celulares. ¿Cuántos porrazos llevan de José Rubén? Y aguantan tantos porrazos y el chino no te va a aguantar igual. La identidad tiene que ver con el origen, saber de dónde vengo y saber para qué sois. Y vamos a ir a Jeremías 1:5. Ahora, miren, les voy a hacer estas preguntas. ¿Desde cuándo Jesús es lo que es? ¿Desde que nació en Belén o desde que fue ungido cuando se bautizó en el Jordán? ¿Desde que murió en la cruz del Calvario? ¿Desde que resucitó? Jesús es lo que es desde el origen. Jesús es lo que es desde antes que pasara todo esto. Jesús es lo que es desde antes de la creación del mundo. Jesús es único y Jesús sabe bien para qué fue formado y sabe lo que es. Jesús es el que es antes de que existiera el planeta. Y yo, y tú, también. No eres lo que eres desde que conociste a tal persona, sino que desde antes de que tú fueras inclusive formado, Dios ya sabía quién era. Y dice este versículo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú no marcas el antes y el después, tal vez desde el encuentro. O Jesús no marca el antes y el después, tal vez desde el encuentro. Jesús marca desde que naciste tu identidad y tu propósito. Tú ya fuiste creado por algo especial y te diste cuenta tal vez después del encuentro, eso sí, pero para Dios no hubo un antes y un después. Jesús, desde que naciste y desde que te formó en el vientre, ya sabía para qué estabas hecho. Ya sabía cuál era el propósito que te había dado y ya sabía para qué quería que estuvieras aquí.
Y vamos a escuchar ver un video y escuchar una canción muy especial que nos recuerda acerca de cuán especiales somos para Dios, que nos recuerda el momento en el cual tal vez nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Pero Dios ya tenía un plan muy maravilloso para nosotros desde ese momento en el cual iniciamos. Antes de nacer y de ver la luz, tu Dios había pensado en ti. Cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón. Con amor Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Y desde el origen y desde la creación y desde la fecundación, Dios ya tenía un propósito para nosotros. Y Dios ya sabía para qué nos estaba creando, y Dios ya sabía para qué quería que lográramos estar aquí.